Pensamiento del día, martes 18 de marzo. Tomar conciencia del amor que Dios me tiene. Sabemos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que lo aman. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. En las cartas del apóstol San Pablo encontramos a menudo el tema del amor de Dios por nosotros y de su gracia, que supera inmensamente cualquier debilidad nuestra. Dios tiene un proyecto de amor sobre nosotros. Ha pensado en nosotros desde toda la eternidad. Él se esconde detrás de todos los acontecimientos de nuestra vida, como detrás de un estado de salud determinado, de un contratiempo, un cambio repentino de planes impuestos por las circunstancias, detrás del estado de vida en el que nos encontramos, o de una prueba moral inesperada, o de una dificultad de cualquier tipo que encontramos en el trabajo. Se esconde tras el hecho de que nos hallemos en un lugar determinado o al lado de un prójimo en concreto. Para el que ama a Dios, todo, hasta las faltas de su vida pasada, adquiere un significado positivo, porque en todas estas circunstancias experimenta el amor de Dios. Debemos abandonarnos con confianza y totalmente a este amor en todo momento, tanto en las pequeñas cosas como en las grandes. Es más, si sabemos encomendarnos al amor de Dios en las circunstancias comunes, Él nos dará la fuerza para confiarnos a Él en los momentos más difíciles. Chiara Lubick, fragmentos del comentario a la palabra de vida de agosto de 1984. Palabra de vida, marzo de 2025. ¿Cómo es que miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu propio ojo? Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 41. Es importante para nosotros que nos coloques un like, un dedito para arriba, si este pensamiento te gustó. Que también en los comentarios nos digas qué te pareció, que nos cuentes de dónde sos, de dónde los estás viendo. Dentro de nuestras posibilidades, tratamos de contestar la mayor cantidad posible de los mensajes que nos llegan. Muchas gracias.